Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Libra. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a su lectura. Vamos a ver qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Me encantaría tenerlos como suscriptor o como suscriptora. También les invito a conocer mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Vemos maravillosas herramientas que te ayudan a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y también viene con una tremenda guía de trabajo, es un imperdible. Puedes encontrar más información acerca de este curso en mi sitio web. Va a estar en descuento por noviembre y también vas a encontrar muchos descuentos más en mi sitio web, que está aquí abajito en la descripción de este video. Te invito a visitar el sitio web. Y si quieres participar por el sorteo de uno de estos cursos de autoconocimiento y desarrollo personal, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este sorteo. Puede ser que esta lectura resuene o no contigo. Si es que no lo hace, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Puede ser una lectura espejo también. Así que toma lo que resuene y el resto déjalo ir y quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Vale, la energía de tu persona especial. Tenemos la energía de la emperatriz. Esta es la energía del divino femenino. Esta es una persona que está empoderada y quiere manifestar algo contigo. La energía de la emperatriz también es muy linda, muy romántica, así que vamos a ver un poco más. Tenemos un 2 de bastos al reverso. Esto nos habla generalmente del miedo al cambio, quedarse como en la zona de confort o tener dificultades para planear cuál es el siguiente paso a tomar por parte de esta persona especial. Y miren acá, tenemos otro 2 de bastos, esta vez bien puesto. ¿Qué nos dice? Es como una disyuntiva, ¿no? Se pasa entre o me quedo en mi zona de confort o estoy planeando en ir hacia Libra. Todavía hay un poco de inseguridad en sus movimientos. Tiene que tomar una decisión de cómo actuar hacia ti. ¿Qué es lo que pasa con este 9 de bastos? Generalmente nos habla de personas que han sido heridas por el amor, por ejemplo, y no quieren ser heridas nuevamente, entonces ponen su barrera bien alta. Hasta incluso pueden haber bloqueo de las redes sociales, por ejemplo, para algunos de ustedes. Pero principalmente esta es una persona que por más que nos muestre empoderamiento, en el fondo de su alma, está cuidando su corazón a no sufrir nuevamente por amor. Pero mira, el amor acá no lo puede evitar Libra. Está el rey de copas, y este rey de copas nos habla de que esta persona está enamorado o enamorada de ti. Sí siente cierta distancia entre ustedes, ¿ok? Puede ser física o puede ser emocional. Vamos a mirar ahora tu energía. Tú tienes la carta de la justicia, no solamente esta es tu carta Libra. Quieres tomar buenas decisiones, tener una relación que sea balanceada, recíproca también. Quieres hacer las cosas con la verdad, con honestidad, hacer las cosas bien, sin duda. Es un gran punto de partida, ¿no? Para tener una relación. También dentro de las buenas decisiones que estás intentando tomar en tu vida es el sanar. Tenemos ganas de sanar y reconstruir algo. Muchos nos hablan del balance. En esta lectura para ti, restaurar el balance, sentirse mejor, estar en un espacio un poco más neutral. Quizá no lo has estado pasando muy bien en estos momentos y quieres ir un paso más allá, estar más tranquilo, más tranquila. Estás trabajando en ti mismo, quizá concentrándote en tu carrera, nutriéndote a ti mismo, a ti misma también. Tenemos el 10 de copas al reverso. Esta carta nos habla de conflictos, nos habla muchas veces de separación también, y eso puede ser de lo que estás intentando sanar y tomar las mejores decisiones que son para ti, y también tomar las decisiones que vienen desde el amor propio y trabajarte a ti mismo por sobre todas las cosas. Ahora, tú tienes el as de espadas. Esta carta nos indica tener la voluntad o de cortar algo o de tener comunicación. Mucha claridad a tu mente viene en estos momentos. Este caballero de copas con este as de espadas quieren dialogar acerca de algo y vamos a ver un poquitito más. Ok, tenemos The Tripping Squirrel como resultado de la lectura.
Y esta carta generalmente nos indica estar percibiendo la realidad de forma muy alienada, quizá hay mucha confusión. Entonces me gustaría mirar un poco más de qué se trata. Muchas gracias, guías espirituales. ¿De qué se trata este de Creeping Squirrel? ¿De qué se trata esta carta? ¿Dónde hay confusión? ¿Qué más nos pueden decir? Tenemos la carta del sol. Es como si la felicidad estuviera al alcance de nuestra mano, pero no lo estamos viendo por algún motivo. Siento que para algunos de ustedes van a querer liberarse de esta situación porque no le ven mucho fruto. De todas formas, es una conexión que los puede hacer felices, entonces me llama la atención. Pero acá es como si estuviéramos mirando todo lo que está mal y nos estamos perdiendo de lo que está bien. Entonces acá tenemos la carta de la muerte y tenemos el 6 de espadas. O sea, por más que esta persona nos quiera y esté un poco confundido, confundida, ¿no? Vemos esa energía. Es muy posible que muchos de ustedes Libras estén eligiendo por el amor propio y estén eligiendo cerrar el ciclo y estén eligiendo liberarse de las cosas que ya no les sirven para su crecimiento personal. Esta siento que es tu energía principalmente, la que decide cortar algo, ¿no? O por lo menos cortar el conflicto. Así que vamos a ver si es que eso, cortar algo, cerrar algún ciclo, tiene que ver con cerrar la conexión completamente o cerrar alguna especie de ciclo tóxico y comenzar nuevamente en esta conexión, ¿vale? Vamos a ver cuáles son los sentimientos de esta persona hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los sentimientos de esta persona de Libra hacia Libra? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los sentimientos de la persona de Libra hacia Libra? Tenemos el 3 de pentáculos, el 7 de espadas al reverso y el as de bastos. Esta persona quiere aclarar sus sentimientos hacia ti. De hecho, quiere construir algo contigo, quiere tener posiblemente nuevos inicios contigo. Pero algo sabemos sobre Libra: cuando ya se agota, ya se agota. Sí siento que hay posibilidad de retomar esto porque sí nos indica nuevos comienzos aquí. Hay dos cartas que nos hablan de nuevos comienzos. Ok. La advertencia de la lectura, ¿no? El signo de alerta te dicen, bueno, si es que esta persona vuelve a ti, ¿realmente se habrá transformado de forma profunda lo suficientemente bien como para tener una relación proactiva contigo? Porque esas son sus intenciones. Otra cosa es que si las acciones lo lleva a cabo de la mejor manera posible, ¿vale? Vamos a mirar un poco más la energía de esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? De una carta, por favor. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Ok. Tenemos mantén la mente abierta. Tu alma gemela puede diferir de tus tipos y expectativas usuales. Vale la pena esperar por esto, porque el tiempo divino está funcionando aquí. Acá sí hay sentimientos románticos y muy pronto se estará manifestando la comunicación, el retorno con esta persona. O sea, Libra, lo que aparenta estar cerrando el ciclo acá es cualquier dificultades que hayan tenido antes, se puede cerrar el ciclo. Nos dicen, esta puede ser la persona para ti. Pero, ¿habrá sanado lo que tiene que sanar para ir hacia ti? Esa es mi gran pregunta. Entonces me gustaría ver algunos mensajes de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué le quiere decir la persona de Libra a Libra? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué le quiere decir la persona de Libra hacia Libra? Tenemos, tu amor es muy intenso para mí, no sé cómo lidiar con esto, pero quiero trabajar en esto, poner mi esfuerzo en hacerte feliz. No creo ser merecedor de tu amor, pero tenemos que tener conversaciones honestas. Perdóname, esto es nuevo para mí y no sé cómo actuar. Por favor, dame más tiempo para ser la persona que te mereces. Realmente no eres tú el problema, soy yo. Esta persona quiere ir nuevamente hacia ti. Y vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar. Así que quédate hasta el final de la lectura. Porque esta lectura me huele a nuevos comienzos también, ¿eh? Posibilidades de nuevos comienzos.
¿vale? Me gustaría ver qué más nos pueden decir acerca de esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Te dice, sea audaz y toma el primer paso. Trae el amor a la situación. Un nuevo comienzo está por venir y medita y contempla. O sea, esto significa observa. Observa, te dice, es un tiempo para dar más que para tomar. Si tú quieres tomar la primera acción y hablar, posiblemente dan el espacio para traer el amor a la situación y tener un nuevo comienzo con esta persona. Por ahora se ve bien. Sí, cuidado estar observando a esta persona de que realmente se esté transformando, no así como, bueno, ahora vamos a volver y todo a la ligera como si no hubiera pasado nada, sino que preocuparse realmente y auténticamente de poder transformar esta conexión de la mejor manera posible. Espero que se entienda eso. Bien, vamos a mirar un poco más. Me gustaría saber algunas iniciales, nombres que nos puedan dar durante esta lectura. Vamos por ellas. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son las iniciales o letras que contienen los nombres involucrados en esta lectura? Ok, hay una A, una R, otra A y una H. Estos pueden ser letras que contienen nombre o son iniciales de su nombre o apellido o el tuyo, ¿vale? Vamos a mirar algunos números, fechas importantes que pueden ayudarte en este proceso. Tenemos solamente 3 números hoy, ¿ya? Tenemos el 4, el 5 o el 7. Estos pueden ser fechas de nacimiento. El 4 del 5, también el año 57 puede significar algo para ti. 75, alguien puede tener 47 años. Los puedes mezclar como los necesites. Está el 4, el 5 y el 7. Vamos a ver también qué signos pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Géminis, con un Acuario, con un Piscis, con un Acuario nuevamente, o un Leo. Recuerda que ninguno de estos signos, nombres, números son limitantes de ninguna forma. La lectura puede resonar contigo de todas formas. Me gustaría un poco de consejo para ver cómo podemos solucionar esto o cuáles son los recursos que tenemos para trabajar mejor en esta conexión si es que así lo deseamos. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué mensaje le podemos dar a Libra hoy? Tenemos la humildad. Tú has desarrollado como la conciencia amorosa de que tanto tú como los demás son iguales, pero en caminos diferentes. Esto significa como entender y empatizar con el proceso de cada persona también. Paciencia, te dice tú, estás dispuesto a que la energía universal de transformación se mueva de acuerdo a sus propios ritmos. Esto significa, nuevamente, nos habla mucho de tiempos divinos. Ok, el soltar. Esta carta nos habla del desapego. Te dice, estás dejando ir patrones antiguos e ideas que ya no te sirven para tu propósito o ideales del amor. Aparentemente todo este proceso de sanación, tener claridad, restaurar el balance, también tiene que ver con soltar aquellas partes de nosotros que realmente no están en sincronía o en coherencia con esa versión más amorosa de nosotros mismos y con nuestros ideales de nuestro amor. Esto significa también que establecemos bien nuestros estándares y no recibimos o no nos dejamos recibir menos que eso, ¿no? Tus necesidades son importantes, Libra. Entonces es importante que siempre puedas hablar de lo que tú necesitas y no aceptar menos de lo que son tus estándares. Estándares racionales, sí, por favor, no estándares como
mi persona me tiene que comprar un jet privado, por favor. Espero que se entienda que son estándares del amor, ¿no? El amor recíproco, un amor que viene desde la comprensión, la compasión, por ejemplo, ¿vale? Te doy ejemplos, cada uno tiene que definir sus estándares del amor, ¿ok? Vamos a ver ahora, Libra, si es que esta conexión es conveniente para ti. No se me confundan porque ya se me confundió alguien anteriormente. Si es que esta conexión es conveniente para ti, nos referimos a si es recomendable. No si esta persona tiene plata y nos tenemos que ir con ellos por la plata o porque se ve bien o da lo mismo. Sino que porque si esta conexión nos va a ayudar a construirnos como personas o finalmente estamos perdiendo el tiempo, ¿ok? No se me pierdan ahí con el concepto. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión conveniente o recomendable para Libra? Dice, pueden encontrar una resolución pacífica, ¿ok? Escucha tu intuición dentro del futuro próximo. Es poco probable. Toma acción. Espera. Ok. Qué chistoso, porque nos dicen toma acción, pero espera. Vamos a entender un poquitito más lo que se trata esta tirada. Hay posibilidad de resolución pacífica, te invitan a escuchar tu intuición, porque en el futuro próximo, como tenían que actuar los tiempos divinos, es poco probable que esto se dé de la mejor manera. Entonces te piden esperar un poco antes de tomar acción, meditar, contemplar lo que quieres hacer y cuando tengas la claridad absoluta de qué es lo que quieres para ti, puedes tomar acción al respecto y pueden haber cambios felices para ti y posiblemente es ahí donde ocurre la transformación. Quizá no es algo tan rápido, puede ser algo un poco más progresivo en el tiempo. Por algo también nos hablaban de la paciencia, esperar un poco, si es que esto te hace sentido, Libra, ¿vale? Nada de lo que estamos diciendo acá es obligación, solamente estamos leyendo los mensajes que vienen desde los guías espirituales, hacerte alguna recomendación o darte consejo. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar, si es que hay una, por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que hay alguna acción a tomar por parte de la persona de Libra hacia Libra. Ok, por ahora la energía está retenida, ¿no? Vimos que había confusión y tu persona no sabe muy bien qué dirección tomar, porque tiene que hacer un proceso de sanación primero y también un proceso de empoderamiento. Y ojo que lo logra con la carta del mago. Siento que esta persona no quiere tener más conflictos, ya sea como eso signifique. Siento que también necesita como un espacio de soledad, de búsqueda espiritual, de dejarse estar peleando con la vida también. Me habla mucho de los conflictos. Y acá está la reina de espadas que viene con la comunicación a detener esos conflictos. En acción inmediata, la verdad es que no tenemos mucho porque sí, esto toma tiempo. Libra, esta persona tiene que superar sus miedos, tiene que venir en claridad acerca de qué es lo que está haciendo, acerca de su vida. Es como si necesitara un espacio para estabilizarse y tener sus ideas claras, ¿vale? Esta tirada que estamos haciendo ahora tiene que ver con la acción inmediata. Acción inmediata ahora la vemos un poco detenida, porque tu persona necesita ganar ese empoderamiento, esa claridad, ese entendimiento acerca de qué es lo que está pasando en su mundo interior. Todavía lo vemos muy confundido, muy confundida, ¿vale? Se tiene que conectar con su auténtico yo. Entonces tenemos que ir viendo en las próximas lecturas cómo se va develando esto. Por ahora yo te recomendaría soltar un poco esto, concentrarte en ti, concentrarte en tu carrera, nutrirte a ti mismo, nutrirte a ti misma, porque quedarnos ahí esperando activamente, entre comillas, lo único que va a hacernos es preocuparnos, hacernos sentirnos mal acerca de nosotros mismos cuando no es necesario. Entonces ocupa este espacio para redefinir tus estándares, tu valor propio, lo que más amas de ti, y si es que esta persona realmente te pertenece, va a volver a ti. La vida nunca nos quita algo que no nos pertenezca, ¿vale? Sí hay movimiento hacia ti, pero siento que va a ser un poco más adelante cuando esta persona realmente pueda solucionar el tema que tiene actualmente de ese estar a la defensiva, los conflictos, ¿vale? Me gustaría ver más cartas de copas para hacer una lectura de amor, ¿ah? Si hay más copas, yo digo, bueno, esto se puede sostener un poco más en el tiempo, ¿no?
Sí puede volver a ti. Ten especial precaución de que tu persona haya hecho los cambios y transformaciones que realmente le sirven para su crecimiento personal, ¿vale? Siento que esta es tu decisión, Libra. Si es que tú quieres estar aquí, hay posibilidad. Veo como la puerta media abierta. Pero yo siempre le voy a invitar a elegir la opción que signifique más amor propio, más cuidado propio, más respeto propio. Muchas gracias, guías espirituales. Un consejo para Libra, por favor. Nos dicen acá, cambios deben ponerse en acción para transformar una situación que no te gusta. ¿Qué significa esto? Del contraste aprendemos. Si es que siento que no he tomado decisiones buenas anteriormente para mi vida, ¿cuáles son las decisiones que sí tengo que tomar en mi vida y que me hacen bien? Por ejemplo, ¿cuáles son las formas, patrones de conducta que no me han servido anteriormente y que puedo transformar para convertirme también en la mejor versión de mí mismo o de mí misma? ¿Vale? Vamos a sacar algunos dijes que te pueden complementar durante esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué consejos necesita escuchar Libra hoy? Tenemos la carta de la Torre Eiffel. Esta carta nos puede significar viajes. Puedes estar buscando hacer un viaje en este momento. Tenemos acá la chinita, la mariquita de la buena suerte. Buena suerte en cualquier viaje que estés emprendiendo nuevamente. Y tenemos la carta del búho. Y esta carta nos indica claridad. Si es que te estás haciendo un viaje, puede ser, si es que no es un viaje físico, un viaje espiritual, un viaje de reconocimiento emocional. Ganas conocimiento en este viaje. Con el búho, la chinita también te da la buena suerte. Pero principalmente es ganar la claridad que viene aquí con este as de espadas. Tú decides, Libra. Que no decida esta persona por ti. Que tú decidas lo que te hace bien. Y que esto sea lo que realmente quieres para ti en el alma, que te hace sentido hasta lo más profundo de tu ser. ¿Vale? Esos serían los mensajes que tengo para ti hoy, Libra. Espero haberte ayudado con esta lectura. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y no te olvides de participar en el sorteo para que te puedas ganar mi curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganarlo. Y también, si te gustaría adquirir el curso, está con descuento, aparte de otras cosas en descuento que están en mi sitio web. También estas cosas las puedes regalar, pueden ser un regalo para otra persona, por ejemplo, también para Navidad. Así que te invito a entrar a mi sitio web para que puedas revisarlo y encontrar todos los maravillosos servicios que podemos ofrecerte, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, mis queridos amigos y amigas del Libra. Vamos a ir viendo cómo esto se devela en las próximas lecturas. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.